Bienvenidos a K-Traders, el episodio número 8 de su mentoría favorita de desequilibrios y equilibrios. Me quedé aquí en el video anterior, estoy grabándolo inmediatamente después de grabar el episodio 7 y voy a nuevamente dirigirme hacia las 9:30 del día siguiente y voy a comenzar otra vez esta temporalidad diaria. Vamos a analizar a lo largo de toda la mentoría la acción de precio de todos los días de este año 2025. Vale, para que ustedes vean cómo es que con esta metodología, independientemente de si yo estoy haciendo el análisis o lectura en el Nasdaq, ustedes en el micro, pues ustedes pueden hacerlo en el mini, pueden hacerlo en Forex, Eurodólar, en Libra Dólar, en Bitcoin, en oro, en lo que sea. Porque todos los activos tienen una lógica basada en los desequilibrios, en los equilibrios y en las rupturas. Aunque esta lógica no sigue el mismo algoritmo, pero todos siguen esta lógica porque mientras uses un gráfico de velas japonesas, si lo que a ti te interesa es especializarte en la lectura, interpretación, análisis a profundidad de lo que te dice el gráfico, pues lo puedes hacer sin necesidad de un idioma, un lenguaje estricta y sumamente técnico, simple y sencillamente entendiendo qué es un rango en equilibrio, qué es un desequilibrio. Yo tomo los conceptos básicos o los tomo de base, hablo de los conceptos de ICT, Smart Money Concepts, inventor Michael, para construir esta metodología de lectura y que sea sencilla y universal. Bien, repito, mi propósito es estudiar todos los días de este año y lo hemos hecho así desde este día, ¿vale? Desde el 2 de enero. Este sería el quinto día que vamos a analizar. Y nuevamente, si voy a eliminar algunas líneas, ¿vale? Listo, ahí voy a eliminar algunas líneas. En el video anterior les había hablado, les había mencionado cómo es que esta pequeña porción de este Fair Value Gap iba a ser clave. Y entonces voy a empezar a ir tarrajeando la información que les di en el video anterior. Primera referencia. Tenemos acá una reacción precisamente en esa pequeña porción de Fair Value Gap que quedó. Segundo, tenemos una salida por la parte inferior. Y eventualmente, aunque vemos que el precio sube y me rompe este máximo y me supera la apertura y tal, recuerden que eso no constituía un cambio de estructura. Eso solamente me decía que el precio iba o podía retroceder más. Podía del verbo poder, no del verbo de repente. Entonces, que se me supere esta apertura no es lo mismo a que se me supere una apertura de un rango más grande. ¿Por qué? Porque esta apertura no tiene una pierna o movimiento que haya generado una ruptura. Eso mismo. Entonces, al superarse esta apertura y al romperse este máximo, no tengo absolutamente nada, puesto que puedo condicionar este Fair Value Gap como un desequilibrio que si se queda abierto, sustentaría un movimiento bajista, que es el movimiento bajista que ustedes ahora ven. Y es precisamente eso lo que sucede. Pues lo que aquí vemos es cómo la acción de precio en el día anterior se alineó para salir de esa pequeña porción hacia la parte inferior y cotizar todo el desequilibrio que había en esta parte, que voy a marcarme con nuevamente un color con el color naranja, desde el máximo de esta vela del día 3 de enero hasta el máximo de esta vela del día 30 de diciembre del 2024, que constituye el límite inferior de este Fair Value Gap, de esta vela bajista en temporalidad diaria. Entonces yo acá, solo por esta ocasión, voy a trazar esta área en color verde, para que podamos distinguir y repasar ligeramente la acción del precio del día anterior, pese a que ya tengo la acción de precio a las 9:30 del día siguiente, ¿no? Lógicamente. Veamos lo que sucede. Mínimos por debajo del Fair Value Gap o porción de Fair Value Gap que aquí voy a colocar en diario. Sí, es Fair Value Gap completo. Mínimos por afuera del Fair Value Gap, superación y salida del precio. Si no se rompe el máximo que genera la salida, el precio va a seguir cayendo. Análisis y estudio. En la medida en la que el precio me rompe este mínimo, ya se encuentra dentro del área de color naranja, que es el cuerpo de la vela diaria de esta vela que estoy señalando con mi cursor. Tienes campo libre para operar. Ahora, esta acción de precio dependía de ¿qué? De los mínimos que habíamos señalado en temporalidad de una hora. Allí se sincroniza esa información de esa temporalidad y surge toda la explicación que di en el video anterior. Pero ahora vamos a dirigirnos hacia la información que tenemos para el día de hoy.
Entonces, sin eliminar el contexto previo, lo que yo voy a hacer es, fíjense en un detalle, el precio ha cotizado toda la porción de desequilibrio que quedaba en la vela o en el rango de la vela del día anterior. Ya me encuentro en un día posterior, pero acá voy a hacer algo. Esto es un BPR, no deja de ser un BPR. Si el precio sube, que lógicamente tengo que mirar qué inputs existen en una hora para determinar si va a subir o no, esta es la primera área de reacción, si el precio sube. Si se supera y sigue, eventualmente en los próximos días, porque esto es temporalidad diaria, los inputs van a ser tan similares a lo que ya hemos visto solamente en 4 ejemplos anteriores, pero tan similares que se van a dar cuenta. Y si el precio reacciona, pues también se van a dar cuenta de que esto es sumamente similar. Hacia la parte inferior, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podemos señalar? En la parte inferior podemos volver a marcar el fair value gap que teníamos trazado, de hecho, ya hace algunos días. Ahí lo tenemos. Y de esta manera hemos encerrado el precio tanto por la parte inferior como por la parte superior. Vámonos a temporalidad de una hora para ver cuál es la narrativa alrededor de estas áreas. Voy a eliminar aquí algunos detalles. Eso es. En principio, estudiemos la acción de precio. ¿Recuerdan ustedes que yo les hablé de este rango en equilibrio? Genial. Quiero que lo tengamos presente, pero desde la perspectiva de temporalidad de una hora. Voy a marcarlo con su respectivo color azul. Y quiero que también estudiemos la acción de precio que se acerca en primera instancia hacia ese rango. Tenemos desequilibrio, ruptura de mínimo, rango en equilibrio. Acá se me forma un CB pequeño, pero inmediatamente se cubre y el precio continúa cayendo. Eso es importantísimo. Caída, como esto es un rango en equilibrio que tiene cuerpos de vela dentro de sí, el 50% de ese rango en equilibrio lo vamos a denominar mean threshold, umbral medio. Ahí es en donde el precio reacciona. Podemos esperar que los cuerpos de las velas se sitúen en el cuadrante superior, es decir, en la mitad superior del rango en equilibrio. Esto a ti te dice que esto eventualmente hace que el precio continúe subiendo, pero en temporalidad de una hora no tengo más que solo un área, un nivel, puede ser una línea también, que te dice, hey, esto es un soporte, pero no hay mayor narrativa. Esa narrativa, lógicamente, si yo me quiero anticipar y al menos proyectar un pequeño movimiento, la tengo que sacar de la temporalidad más baja. Para eso puedo utilizar temporalidad de 5 minutos, de 3 minutos, de 1 minuto, y voy desglosando la narrativa. Aquí no nos vamos a poner a proyectar. Aquí lo primero que estoy haciendo con ustedes es un ejercicio de backtesteo para que ustedes le saquen el máximo provecho a su plataforma de FX Replay. Porque lo que a mí me interesa es que mientras más escenarios vean y esos escenarios se les queden en el almacenamiento que tienen en su mente, pues va a ser más fácil llegar a un gráfico en vivo y decir, oh, mira, esto yo lo he visto. Pero no solamente eso, porque no vas a actuar como un robot que repite patrones. No, que repite las mismas decisiones y funciona un patrón, sino que vas a actuar con criterio, con discernimiento. Vas a decir, yo recuerdo que aprendí en el video de la mentoría de Ángel que los rangos en equilibrio son como soportes o resistencias, generan reacción, si se superan cambia la polaridad, que un desequilibrio abierto eventualmente termina atrayendo al precio y así sucesivamente. Como hemos tenido una contracción mayor al 50% del rango de contraste, entonces aquí buscamos desequilibrios abiertos ¿para qué? Para anticipar que el precio vaya a cubrirlos. Aquí hay un desequilibrio abierto, por ejemplo. Si eventualmente el precio cae, ese desequilibrio va a jalarlo. Está clarísimo. Y lógicamente, como todavía continúa dentro de un rango, aquí también tengo el origen de un CB. Eso es lo que voy a poner aquí a la derecha, que se visualice. Ahí ustedes tienen como tal el movimiento bajista, los orígenes de los desequilibrios que todavía están abiertos, ¿vale? Repito, desequilibrio, sustento y movimiento bajista, rango en equilibrio. Si se cubre este desequilibrio no pasa nada, eventualmente continuaría cayendo. Y si se supera, en principio, se tiene que superar esta apertura, se tiene que romper este máximo, se tiene que acelerar porque todavía por la parte superior hay equilibrio, así que eventualmente ese equilibrio también puede ser utilizado como una resistencia. Pero para que yo determine con certeza y no solamente me quede en el puede, ¿vale? Que no me gusta usar esa palabra. Aquí, sin embargo, para que yo pueda determinar si el precio se va a acelerar,
tengo que tener al menos 2 gráficos en pantalla para ir viendo cómo las estructuras de temporalidad menor van componiendo las velas que se involucran con esa pequeña porción de desequilibrio. Y así no simplemente pensar, mira, porque es un área sin obstáculo, así la denominamos en mis programas, mis estudiantes seguramente entienden esto. Bueno, es que como es sin obstáculo se va a acelerar. No. Cuando tienes 2 gráficos, el puede se convierte en va a acelerarse, va a superar, se va a devolver. Y así resuelves el enigma. Muy bien, voy a colocarme en temporalidad de 1 minuto. Me voy a ir hacia las 12 directamente de este día. Listo, ya son las 12. Excelente. Y si nos damos cuenta, fíjense que no ha pasado nada. No ha pasado nada que no sea relevante. Sin embargo, eso no quiere decir que esta acción de precio no se pueda analizar. Se puede analizar, pero veamos primero en perspectiva la temporalidad de 1 hora. En 1 hora no hemos tenido ni un alcance a este desequilibrio, ni un alcance a este desequilibrio. Ángel, entonces en esas situaciones, ¿qué es lo que yo hubiera podido hacer? Yo me puedo marcar aquí 1101 niveles en temporalidad de 1 hora solamente para justificar que rebotó aquí, que rebotó allá, que rebotó allá. Pero no voy a marcarme más nada. Primero, solamente y utilizando los niveles que ya tengo, vamos a empezar a sacar conclusiones. Para eso voy a colocar líneas verticales que me permitan deconstruir la estructura que hay dentro de las velas de 1 hora. Y lo hago por lo general en las velas de volatilidad, las 9 y las 10. Tenemos apertura a las 9:30 dentro de un rango en equilibrio. El rango en equilibrio, de hecho, va desde este mínimo. Si se rompe ese mínimo, literalmente justo debajo de ese mínimo tengo el límite ¿de qué? Del rango en equilibrio de 1 hora. O sea que aquí hay una muy pequeñita porción de desequilibrio que se puede cubrir. De poder, no del verbo quizá, de verdad, si se puede cubrir. Fíjate que el precio se acerca en 1 minuto, sube, y aquí aplicamos lo que te enseñé en el video anterior. Voy a marcarme, pero no con un recuadro para no ensuciarte todo el gráfico, sino me voy a marcar con una PD Array. Esto. Quiero que lo estudies, ¿vale? Quiero que lo estudies, porque acá te voy a lanzar tips masivos de backtesting. Rango en equilibrio de temporalidad de 1 minuto. Bici que se cubre, listo, está equilibrado. Inmediatamente se equilibra un desequilibrio, tengo que tener una reacción. Tengo la reacción, pero la reacción no alcanza a romper. Si estoy dentro de un rango en equilibrio, puedo operar en los extremos de ese rango en equilibrio antes de que se rompa. Si se rompe, eso es un input diferente. Que yo asuma este tipo de operativa me hace un trader que está dispuesto a perder su primera operación. No que quiere acertar todas las primeras operaciones. Y si yo estoy dispuesto a perder mi primera operación, porque yo ya interioricé, acepté que, ok, no pasa nada si pierdo $1,000 en la primera operación, entonces me arriesgo a colocar una venta acá, pero no voy a romper el mínimo de ese rango, porque sería en este caso una PD Array trazada a un rango de contraste. Si es en este caso un movimiento alcista y lo que tú operas es una venta en un movimiento alcista, pero lo estás haciendo desde Premium, estás utilizando la técnica de ventas en Premium en rangos de contraste. Vendes y te sales antes de que se rompa. Porque en teoría, y solamente para lanzarles un dato, si yo utilizara la herramienta de Fibonacci y vendiera, por ejemplo, en el 90% de Fibonacci, si colocara mi stop loss en el 100%, estaría arriesgando un 10%. Si me saliera en la mitad del rango en equilibrio que estoy operando, ganaría un 1-4 tranquilamente. Si yo arriesgo $1,000 allí, estoy saliéndome con $4,000 hasta acá. Y si yo repito este proceso toda la vida, y ese es el único setup que quiero trabajar, me hago mega rentable. Pero esto es algo que está muy lejos de la comprensión de las personas que quieren todo de regalito y que no quieren hacer backtesting y que no quieren mirar escenarios y que no quieren descargar esta plataforma o registrarse en esta plataforma. ¿Para qué? Para ver en qué escenarios y contextos pueden utilizar esta técnica. No es que simplemente te dije entra en el 90% y a ver si te va bien o te va mal, sino que tienes que comprender en qué casos, en qué contextos, en qué días, en qué escenarios lo puedes hacer. Bien, tip de backtesting. Puedo operar como cajita de ping-pong. Puedo colocar operaciones antes de que se rompa el máximo de un rango en consolidación o de un rango en equilibrio, antes de que se rompa el mínimo. Antes de que se rompa el mínimo, protejo debajo del mínimo. No en el mínimo exactamente, porque allí, por ejemplo, podría sufrir de un stop loss. Sería un stop loss suicida, ¿vale?
Porque es como, bro, el spread te puede sacar si estás operando desde CFDs. Y nuevamente, bro, es que eso es un regalo. 90%, protejo ligeramente por debajo. Ok, no estoy arriesgando el 10% del rango trazado, estoy arriesgando el 10, 11, 12, 13, 15%. Pero hasta el 50% tienes un 1 a 2 fijo, 1 a 3 fijo. No sé si se puede decir garantizado, pero hagamos la matemática, no hablemos de dinero. Si yo voy con un stop loss de 15% y me voy hasta el 50%, desde el 90 hasta el 50, bro, hay 40%. Tienes un 1 a 2.5, al menos. Y no lo digo yo, lo dice el Fibonacci. De la misma manera, mientras el precio... Bro, es que acá tenías operaciones, pero de regalo, bro. Tenías acá una operación para vender, ¡pum! Otra operación para vender, ¡pum! Y puedes ir desde los extremos, antes de que se rompa el máximo o el mínimo de tu rango de referencia, que sería tu rango en equilibrio o tu consolidación, hasta el 50%, hasta el 50%, hasta el 50%, y salirte. Aquí estamos viendo la utilidad de un rango en equilibrio. Esto es masivo, chicos. Esto no. Sin embargo, cuando ya por fin se supera, acuérdate que se está superando o se está rompiendo el mínimo de un rango en equilibrio de un minuto, pero se está estrellando contra el rango en equilibrio de una hora. Ángel, no me acuerdo del rango en equilibrio de una hora. Aquí está. ¿Y qué va a pasar si se estrella contra el extremo de un rango en equilibrio de una hora? Y para variar, acá tengo un desequilibrio. El desequilibrio va a quedar abierto, pero el precio va a salir disparado. Y ese movimiento alcista con aceleración o ese movimiento alcista que se va a generar en muy pocos minutos va a ir a romper un máximo dentro de la misma narrativa de temporalidad menor. Allí se cumple un ciclo. Y si aquí se cumple un ciclo, entonces lo que aquí toca es interpretar a partir de la ruptura la acción de precio posterior. La acción de precio posterior. Cuando tú veas una ruptura de un máximo, de un mínimo, tienes que estudiar cómo se rompe ese máximo, ese mínimo. ¿Se rompe con un desequilibrio? Es decir, se rompe, por ejemplo, en este caso, ¿no? Como puedes ver, se interrumpe antes de romper, se forma una vela alcista, se forma otra vela alcista, se forma un Fair Gap, pero la siguiente es una vela bajista. Es decir, que no se sostuvo el movimiento alcista con un único tipo de velas, sino que inmediatamente se rompió, ¡pup!, se interrumpió. Inmediatamente se rompió, ¡pup!, se interrumpió ese desequilibrio. Si se interrumpe, entonces yo puedo pensar, puedo de poder, que ese desequilibrio se va a ir a cubrir. Y si ese desequilibrio se va a ir a cubrir, entonces solo tengo que esperar a que salgan las siguientes velas. Sale una vela, sale otra vela, sale otra vela, y acá tengo narrativa bajista o potencial narrativa bajista porque estoy viendo el origen de un movimiento bajista en forma de CIBI. Y ese CIBI, vamos a acercarnos aquí, si esto es no se interrumpe hasta que aparece esta vela. Vamos entonces a delimitar ese desequilibrio en forma de CIBI desde el origen hasta aquí. Permítanme acercarme nuevamente para ver si lo estoy haciendo de forma correcta. No. Hasta aquí. Aparece esta vela que es una vela contraria. Y allí puedo decir, si este desequilibrio se mantiene abierto, el precio va a empezar a caer. Y si va a caer y tengo un rango de referencia a la izquierda, entonces este input es el que puede convertir un retroceso en una reversión. ¿Y qué pasa? Que en efecto se rompe el mínimo de toda la pierna de movimiento alcista, que rompe el máximo más alto en este contexto de temporalidad menor, y eso convierte este movimiento bajista en una reversión. Aunque eventualmente este mínimo no sea el mínimo que rompa el más bajo, puesto que el mínimo más bajo era un mínimo que estaba más allá del mean threshold del rango en equilibrio de una hora, los cuerpos estaban en el cuadrante superior, y si el precio no va a bajar en cuanto a timing, desequilibrio, el desequilibrio se interrumpe e inmediatamente formación de bici, se llena el bici, mis estudiantes se van a acordar de qué significa que se cubra un bici después de un CIBI y qué significa que después de que se cubra ese bici se rompa este máximo. Ellos entienden perfectamente qué significa y pueden operar en esta contracción, puesto que no hay bici abierto que sustente un movimiento alcista, pero si hay un bici, que en este caso yo estoy señalándome solamente este Fair Value Gap, aunque el bici como tal va hasta aquí. Ajá.
pero si hay un bici posterior que me genera narrativa alcista con una ruptura, entonces ese es el desequilibrio que, en función a mi metodología de condicionamiento, si se condiciona, es decir, si no se cubre este bici, el precio va a seguir subiendo. Solamente date cuenta, cuando el precio se involucra con un rango en desequilibrio, y esto me hace acordar a la primera o segunda clase en la que te enseñé, si dentro de un rango en desequilibrio se me forma un rango en equilibrio, ese rango en equilibrio luego me sirve como una referencia para colocar las operaciones en el futuro. ¿Por qué? Porque repito lo mismo que he repetido en casi 2, 3, 4 videos anteriores. Los rangos en equilibrio son barreras, soportes o resistencias. Y si yo acá tengo un movimiento alcista, que el precio retroceda hasta acá es un regalo. Si te adelantas, eventualmente estás asumiendo un riesgo muchísimo mayor. Porque claro, si sigue retrocediendo, pues ¿dónde está tu stop loss? No vas a colocar un stop loss acá para irte a la por infinito y más allá. Para eso existen herramientas que son tan básicas como por ejemplo un Fibonacci y los OTEs. Desde este mínimo del rango en equilibrio que está dentro del desequilibrio abierto hasta el máximo más alto que exista dentro de tu rango de contraste. Y si yo señalo acá o coloco una matriz PD-Array desde el máximo del rango de contraste hasta el mínimo más bajo, después del máximo del rango de contraste, estas operaciones, o mejor dicho, una entrada en compra aquí o una entrada en compra aquí, se está generando en el área de descuento de tu rango de contraste. Así es como se hace trading, teniendo la libertad de leer lo que se presenta cada día. Esto no quiere decir que no tengas reglas, porque hace un momento te acabo de decir que si te adelantas asumirías un poquito más de riesgo, pero van a haber personas que vean este rango en equilibrio, se acuerden del primero, segundo, tercer video en donde también teníamos un rango en equilibrio dentro de un ¿qué? De un rango en desequilibrio abierto. Desequilibrio con ruptura. Cumple. El desequilibrio se interrumpe, el precio ingresa. Después de un desequilibrio viene un equilibrio y después del equilibrio viene otro desequilibrio. Pero resulta que este desequilibrio que está en la parte superior a todo sí se puede cubrir y que se cubra está en confluencia. Ese hecho está en confluencia con que se acerque a un rango en equilibrio que tiene prioridad de reacción. Te estoy repitiendo lo mismo, bro. Movimiento alcista, no se alcanzan a romper los máximos, eso quiere decir que va a volver a bajar. ¿Podría yo ponerme a leerte estos desequilibrios? Desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, sustento de que va a seguir cayendo, interrumpe, continúa cayendo, rompe mínimo que ya existía en este rango en equilibrio. Pero acuérdate de esto, un mínimo que está dentro de un rango en equilibrio se puede romper. Lo que no se debe de romper, y hablo de debe, es el mínimo del rango en equilibrio, puesto que si se rompe, si debajo de ese rango en equilibrio existe un desequilibrio abierto, el desequilibrio abierto lo va a traer al precio. Por eso no se me debe de romper. Aquí hay una oportunidad y aquí hay otra oportunidad. Y estoy leyéndolo de la manera más sencilla y es que, bro, estoy sumamente agradecido con Dios por haber puesto esta habilidad de acercarme a un gráfico y leer el gráfico como una bestia. Tú también puedes leer los gráficos como un animal, pero no quieres sentarte a revisar lo que ha sucedido cada día, cada día. Yo no te digo, descárgate la plataforma, regístrate en la plataforma y opera, bro. No, bro, ¿qué estoy haciendo yo en estos videos? Estoy analizando y utilizando herramientas que te expliqué en el primer episodio de esta mentoría de desequilibrios y equilibrios. Si no te acuerdas, puedes ir al inicio, volver a mirar los videos, porque a medida que yo avance con esta mentoría voy haciéndola más compleja. Y si tú pudieras entender lo que te estoy diciendo en esta mentoría, tú llegarías a tus gráficos y todo cambiaría para ti. Empezarías a ver resultados o a tener los resultados que nunca has tenido. Por eso mismo, únete a mis sesiones de trading en vivo que están aquí en la descripción y suscríbete a este canal o escríbeme en mis redes sociales si necesitas ayuda. No dejes que tu ego te cegue. Es importante a veces pedir ayuda. Yo lo tuve que hacer en otros aspectos de mi vida. Pero en este caso tú lo que quieres es aprender a leer los gráficos, a especializarte de pronto porque tu estrategia es muy cerrada, muy robótica, muy rígida y aunque tienes resultados, pero no te gusta lo que haces. Y si quieres aprender a leer los gráficos, quédate en esta mentoría. Escríbeme si necesitas ayuda, no te olvides. O acuérdate, recuérdalo, cuenta conmigo. Tu trader favorito, Ángel Casapía. Tengo 9 años de experiencia, bro. Y solo quiero que sigas en esta mentoría que está tan masiva y que cada detalle que te doy es un detalle que proviene de al de arriba. Let's go.